Buenas tardes, buenos días, según de donde nos estoy escuchando. Bienvenido a esta masterclass con Adolfo Reutemann, Mujeres Bíblicas. Hemos escuchado mucho hablar sobre los profetas, sobre grandes hombres a nivel bíblico, pero hay muchas mujeres bíblicas muy importantes y que han ayudado también a la evolución de la humanidad. Para eso, esta tarde te contamos con el doctor Adolfo Reutemann. Él es curador de los rollos del Mar Muerto, director del Santuario del Libro, entre otras muchas cosas, y es experto en esta temática. Así es que os presento Adolfo. Buenas tardes. Hola, maravillas, saludos a todos. Acá ya son las 8 de la noche en Jerusalén, así que aquí ya son buenas noches. Exacto, él está en Jerusalén, tiene una horita más que en España. Bueno, Adolfo, háblanos un poquito de qué aporta la mujer dentro de la historia bíblica. Bueno, yo creo que la apertura del encuentro de hoy, tu apertura fue bastante justa, porque obviamente la literatura bíblica presenta personajes masculinos y femeninos, pero podemos decir que hasta la época reciente, en el siglo XX, con el movimiento feminista y el interés precisamente por el lugar de la mujer en la historia, los estudios bíblicos paradójicamente descubrieron que hay también mujeres en la Biblia hebrea. Por supuesto que todos sabían que las había, pero de la misma manera, quiero que por ahí aclarar el punto, de la misma manera que uno sabe que los pueblos están compuestos de gobernantes, de trabajadores, de campesinos, pero en realidad la historia durante siglos estaba centrada en derredor de los reyes, de los aristócratas, de los generales. Y nadie realmente prestaba atención que también había simplemente campesinos, ¿bien? Pueblerinos, y el pueblo también formaba parte de la historia. Y hoy los estudios modernos de historia precisamente prestan menos atención a los reyes, a los generales, y mucho más precisamente al pueblo como tal. Como parte de esta revolución en la perspectiva, no estamos hablando ahora de nuevos documentos, estamos hablando del texto que se conoce ya por casi 2000 años. Hay un enorme interés en el mundo científico por el papel de la mujer. Y en este sentido, a pesar de que los textos bíblicos reflejan una sociedad antigua de carácter patriarcal, en donde obviamente el varón ocupaba un papel central, de todas maneras tenemos varias mujeres que cumplen funciones significativas en los textos bíblicos. Incluso tenemos libros cuyo personaje central es la mujer. Por ejemplo, el libro de Ruth o el libro de Esther. Pero en el caso específico del libro de Esther, y es uno de los temas que precisamente exploro en el curso, hay un hombre que juega también un papel muy importante, que es Mardoqueo, el tío de Esther. E incluso ya en la época antigua no sabían bien quién era el personaje central de la historia, si era Mardoqueo, el varón, o era la mujer Esther. Pero de todas maneras, como dije, ese interés hace que la investigación moderna haya redescubierto el papel de la mujer, y uno de los objetivos de este curso propuesto es precisamente explorar de qué manera la idea de la mujer se va construyendo en el antiguo Israel, desde los estadios más antiguos hasta de hecho, la época grecorromana, terminando con la figura de María Magdalena. A mí, claro, me sale una sonrisa cuando hablamos de María Magdalena. Las que me conocen ya lo saben, ¿no? Entonces, esta formación que ha preparado el profesor Reutemann va a trabajar desde Eva hasta María Magdalena, pasando por
diferentes mujeres que tienen un trabajo impresionante dentro de la Biblia. Podemos ver que a nivel bíblico, como ha dicho el profesor, hasta el siglo XX, es decir, durante muchísimo tiempo, el papel de la mujer pues ha estado de alguna manera acallado, incluso bíblicamente, ¿vale? En muy pocas ocasiones se nombra a las mujeres dentro de un ámbito incluso religioso, siempre se destaca a los hombres. Y el trabajo de la mujer ha sido súper importante, ¿vale? Háblanos un poquito, Adolfo, sobre la mujer en el siglo I. Por ejemplo, ¿qué papel tenía, incluso anterior al siglo I, qué papel ha tenido la mujer judía, por ejemplo, en la historia? ¿Qué papel hacía? Mira, nosotros podemos ver en distintos momentos del antiguo Israel aproximaciones o evaluaciones diferentes del concepto de mujer. Puedo tomar como ejemplo, si querés, la primera aparición de la primera mujer en la narración bíblica, que es Eva. Y es interesante ver que ya la figura de Eva, que aparece solamente en los capítulos 2 y 3 de Génesis, y que obviamente tiene un papel fundamental como paradigma de mujer en la civilización judeocristiana, podemos decir que los dos componentes que después son característicos en cuanto a la manera de evaluar a la mujer aparecen en Eva. Por un lado, Eva aparece claramente como madre de todos los vivientes. Así explica el texto bíblico. El nombre, ¿no?, en hebreo, Javá, Em Kol Hay, es decir, la madre de todos los seres vivientes. Y en ese sentido, por supuesto, el mismo nombre conlleva un significado muy positivo. Por el otro, y también es innegable, Eva es, en la narración bíblica, el primer ser humano que comete un pecado. Y eso es algo innegable. Eva es la primera que come del fruto prohibido. No es Adán. Y obviamente el texto bíblico quiere afirmar algo sobre la mujer. Nosotros, por ejemplo, cuando analicemos en ese encuentro, digamos de alguna manera, me voy a centrar como si fuera con un microscopio a analizar específicamente la escena crucial de Génesis 3, versículo 6, en donde el autor bíblico le dedica un versículo entero, relativamente largo y detallado, en donde trata de explicar el proceso que llevó a Eva a pecar. Es decir, la historia resulta ser un tipo de paradigma del pecador, pero comienza con la pecadora, no con el pecador, con la mujer y no con el hombre. Ella es la que introduce el pecado en el mundo. Y como consecuencia de ello, como lo dicen ya los textos antiguos, es por la mujer que entró la muerte al mundo. Es decir, que ya podemos ver en la primera presentación de una mujer en la perspectiva bíblica los dos aspectos que podemos identificar como aspectos recurrentes en la manera de evaluar las mujeres. Y el curso también así está construido. Es decir, tomé ejemplos y textos en donde hay una presentación positiva de la mujer y negativa de la mujer. No podemos decir que el antiguo Israel solamente veía de una manera a la mujer. Y esto prueba precisamente que también el antiguo Israel trataba de entender ese carácter de la mujer, y las historias sobre distintas mujeres que nosotros evaluamos en el curso. Hice mención, por ejemplo, de Eva. Otra de las clases va a estar dirigida a la figura de Ruth.
Vamos a evaluar, por ejemplo, la manera en que uno de los libros sapienciales, es decir, que forman parte de lo que llamamos la literatura de sabiduría, que es un género literario muy importante en el mundo antiguo, en los textos bíblicos, como es el texto de Proverbios, cómo evalúa a la mujer. Y luego vamos a ver, ahora acercándonos un poco a la pregunta que me hiciste, Maravillas, por ejemplo, ya cuando entramos en la época grecorromana, cómo la mujer también es evaluada en uno de los textos apócrifos, como es el libro del Eclesiástico, conocido también con la sabiduría de Ben Sirá, o como, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la humanidad, Filón de Alejandría, él evalúa a la mujer. Vamos a ver, por ejemplo, historias de la literatura apócrifa, como es, por ejemplo, la historia de Susana, o la historia de Judith o Judith, para terminar con una de las mujeres más famosas, ¿sí?, que es María Magdalena. Ahora, si me permitís un poco para explicarle a la gente, este curso tiene, yo diría, varios beneficios para los participantes. Obviamente el primero es conocer estos temas sobre modelos de mujer en el mundo antiguo de Israel, desde Eva, desde el testimonio más antiguo, por lo menos a nivel narrativo, hasta María Magdalena. Pero algo que creo que no es menos importante es que el tema en realidad es una excusa. Porque la idea es que por medio de estos temas puedan conocer pensadores, obras del antiguo Israel, que en muchos casos, me imagino que por ahí o no escucharon de ellas, o si le escucharon, no conocen muy bien su contenido. Y creo que en este caso, modestamente creo, se pudo crear en este curso un equilibrio entre intereses académicos e intereses, en este caso, legítimos, como es, por ejemplo, el papel de la mujer en la antigüedad. Y si me permitís agregar, diría otra cosa. Por un lado, el curso les va a permitir conocer, como dije, obras o pensadores que por ahí nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo. Por ejemplo, me olvidé decir que también vamos a tratar la idea de mujer, por ejemplo, en el gran historiador judío Flavio Josefo, finales del siglo I. Pero además de eso también, mi idea no es solamente trabajar textos, sino también presentarlas en contexto. Es decir, la idea es ver que los paradigmas de mujer van cambiando porque obviamente la realidad social, política, económica va cambiando. El Israel de la época bíblica no es Israel cuando entra en contacto con Grecia o con Roma. Y en ese contacto cultural también Israel se ve enriquecido por el contacto con otras grandes civilizaciones. Es decir, que de alguna manera el curso lo que permite es ver un tema que parece muy específico, modelos de mujer, pero en círculos muy amplios, literario, histórico, teológico y social. Sí, además, yo que he hecho ya la formación, esta es la segunda edición, ¿vale? Es sorprendente el camino que se va trazando desde Eva hasta María Magdalena, terminando en María Magdalena con una sabiduría. De hecho, yo esa última clase me emocioné y todo, para mí fue grandiosa, te lo tengo que decir, Adolfo, para mí fue espectacular, y sobre todo el trabajo tan grande que has hecho, ¿no?, de traer información de diferentes visiones que había en ese momento y que se han estudiado en el pueblo de Israel. Entonces es una formación para mí súper interesante, pero no solamente eso, sino que nos llena de conciencia, de sabiduría, y también nos habla de todos los pasos que la mujer ha ido dando hasta el día de hoy. No solamente acaba en María Magdalena. María Magdalena, bueno, acabamos ahí la formación, pero es como una gran apertura hacia algo mucho más grande. Y para mí, bueno, es que darte las gracias
sabes que para mí es impresionante el trabajo que hace. Es un trabajo académico, pero que te llena también el espíritu, te llena de fuerza. Hay momentos en la formación en que te entran ganas de matar a Adolfo, pero no es solamente el mensajero, ¿vale? Lo que pasa es que como da el mensaje, pues... Sí, dime, Adolfo. No, lo que quería decir era que cuando trabajé en este curso, por cierto, tengo que decir, puede ser que algunos de los participantes me conozcan de cursos anteriores, en marcos anteriores, pero tengo que decir que este curso fue producido para esta universidad, es decir, no es simplemente que utilicé otros materiales, no. Por eso obviamente me llevó mucho tiempo crear este curso, porque estaba pensado en las necesidades, ¿no?, de la Universidad Flor de Lis, y obviamente también la idea fue preparar a los participantes para la Cumbre Magdala, que se llevó a cabo con mucho éxito precisamente en el mes de julio. Pero una cosa también que quiero decir es así. Dado que originalmente, para aquellos que no me conocen, soy antropólogo, y luego me formé en Historia de las Religiones, y mi doctorado fue en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo, y desde hace años trabajo en el Museo de Israel, que es un museo, para aquellos que no conocen, de carácter interdisciplinario. Toda esa historia personal y la educación que he recibido a lo largo de mi vida se ve reflejado también en este curso, porque, por ejemplo, no solamente trato de atacar el curso desde lo literario, teológico, bíblico o arqueológico, sino también, en los casos que el tema me lo permite, lo he tratado desde la historia del arte. Si recordás Maravillas, trato de explorar cómo, por ejemplo, artistas han entendido estas figuras bíblicas, cuando mi perspectiva no es desde la historia del arte, sino desde la exégesis, y ver el arte como otro tipo de exégesis. De la misma manera que los padres de la iglesia o los sabios rabínicos, cuando leían las historias, obviamente tenían que decodificarlas. También los artistas, cuando querían pintar una escena que tuviera como personaje a Esther, a Ruth o a Judith, tenían que decodificar los textos, y por lo tanto ellos también eran exégetas, pero en vez de usar palabras, usaban la imagen. Y en ese sentido, otra vez, como soy el responsable del curso, por supuesto no me tienen que creer, y ustedes van a poder juzgarlo por ustedes solos, pero lo que creo que el curso también enriquece a los participantes de un punto de vista cultural. Es decir, la idea es ver cómo estos temas forman parte, a veces de manera inconsciente, de la historia de Occidente. Y por eso, por ejemplo, obviamente una figura como Eva, o la figura como María Magdalena, o una figura, por ejemplo, como Judith, en cualquier museo que ustedes entren van a encontrar obras de estas mujeres, porque son mujeres que se han transformado en paradigmas del modelo de mujer, y cómo en distintas épocas han entendido esas mujeres. Una de las cosas, por ejemplo, que vimos en el curso, es que a veces el mismo pasaje bíblico que fue interpretado de una manera en el medioevo fue totalmente diferente entendido en el Renacimiento o en la época moderna. No estamos hablando de un texto apócrifo, estamos hablando del mismo. Es decir, el texto no ha cambiado, pero los hombres que han leído el texto han cambiado. Y por eso lo que podemos decir, que el curso en realidad no habla de las mujeres bíblicas, habla de nosotros, de los seres humanos, de cómo nosotros vamos cambiando y vamos releyendo las historias desde una nueva perspectiva. Y creo que en ese sentido, el curso lo que permite no solamente entender las mujeres en la Biblia hebrea, o en la literatura apócrifa, o en los rollos del Mar Muerto, que también hay una clase que hablo de ello, ¿sí?, sino que en realidad el curso habla de nosotros como seres humanos, sean ustedes hombres o mujeres, cómo nosotros nos vemos a nosotros en el siglo XXI. Y todos los que están participando, que obviamente no los conozco a ustedes de manera personal,
Somos el resultado de miles de años de historia, que nosotros muchas veces hemos incorporado esos conceptos o preconceptos y no somos conscientes de ello. Y de alguna manera, el curso lo que permite es bucear nuestra propia historia como entes culturales. Así es, así es. Bueno, yo os lo recomiendo muchísimo. También para las personas que están fuera de España, es decir, para las personas de Latinoamérica, tenemos precio especial, ¿vale? Así que nos escriben y les informamos. Es un curso que, vamos, a mí me parece un regalo, sinceramente, porque el trabajo, la investigación, todo lo que ha hecho Adolfo es magnífico. Así es que animaros. También os tengo que anunciar que Adolfo va a estar aquí en octubre, en España. ¿Vale? Creo que es, si no me equivoco, del 17 al 21 de octubre. Bueno, a decir verdad, yo primero voy a estar de gira como profesor visitante en Tenerife, que hasta donde yo sé también forma parte de España. Sí, sí. Pero en la parte insular. ¿Sí? Ahí voy a estar dando un seminario sobre exégesis y arte. Y eso va a ser para la semana que es la época de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, ¿no? Que celebramos los judíos en octubre. Y ciertamente voy a empezar la gira propiamente dicha en España, en varias universidades, en Madrid, en Vitoria, en Barcelona, en Granada y vuelvo a Madrid, entre el día 17 y el día 21. Y el 23, si Dios quiere, regreso a Israel. Sí, así que también voy a estar de gira, pero aquí por ahí hay que explicar, la gira tiene un propósito muy específico. Sí. ¿Viene a cuento explicarlo? Claro que sí, claro que sí. Okay. Aquí, aprovecho aquí el comentario de Maravillas, porque aunque no lo crean, puedo hablar de otras cosas que no sean las mujeres en la época antigua. Y en este sentido me honro en anunciarles que nosotros en el Museo de Israel hemos lanzado un proyecto único en su tipo en el mundo, en un año muy especial. Este año es la celebración del 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y hace años atrás, cuando pensé, bueno, ¿de qué manera podríamos celebrarlo? Pensé que sería una buena oportunidad de lanzar una nueva serie editorial. Pero lo que tiene de original esta serie editorial es que por primera vez en el mundo vamos a publicar, y el primer volumen ya salió y ahora es lo que voy a comentar, no sobre el mundo de los rollos, sobre eso hay miles de libros y artículos, sino el contenido de los rollos. Porque algo que es paradójico, en 75 años se han publicado todos los materiales que son legibles en ediciones académicas, dirigidas por supuesto a colegas, a investigadores, a filólogos, a arqueólogos, a teólogos. Obviamente los rollos del Mar Muerto fueron traducidas a lenguas modernas, incluso el español. Hay una muy buena traducción hecha por un gran qumranólogo español, Florentino García Martínez. Pero ¿cuál es el problema? Todas estas ediciones están dirigidas a expertos. Y una de las cosas que aprendí es que la mayoría de las personas comunes, legos en la materia, no tienen idea de cuál es el contenido de los rollos del Mar Muerto, a pesar de que son tan famosos. Todos saben hablar sobre los rollos, pero no saben lo que dicen los rollos. ¿Por qué? Porque el texto es muy complejo. Y entonces nosotros en el Museo de Israel salimos con esta serie editorial y el rollo, que es el primer volumen de la serie, es un rollo único en el mundo, que eso solo podría ser un curso, ¿sí? Que es el comentario de Habacuc. Supongo que muchos de ustedes nunca escucharon ese nombre. Habacuc es un profeta bíblico, pero no es el libro de Habacuc que tenemos en la Biblia hebrea, sino es un comentario hecho por los hombres de Qumran de esa obra. Es un rollo relativamente muy buen estado de preservación de la época romana, segunda mitad del siglo I antes de nuestra era. Quienes habla soy el
director, el editor de la serie, y escribí también el ensayo preliminar, pero el libro no lo escribí yo, sino lo escribió un investigador muy renombrado, hoy profesor de la Universidad Hebrea, jefe del departamento de Biblia, el profesor Noam Mizrahi, y escribió realmente un libro magnífico. Como le dije, no me tienen que creer, pero realmente magnífico. Y este libro, obviamente, fue escrito originalmente en hebreo, porque la obra está escrita originalmente en hebreo, y ya está a la venta en Israel. La versión en inglés será enviado a prensa, esperamos, en 1 o 2 semanas, y el español, la versión española la lancé en Madrid hace 1 mes y medio. Ya la tenemos en la universidad, podéis entrar y si queréis adquirir este libro está Y disponible. entonces, el objetivo de esta gira es precisamente darlo a conocer en universidades, porque obviamente el objetivo mío como editor y promotor de este proyecto es que la gente lo lea. ¿Sí? Ese es porque en realidad fue escrito para ustedes. Porque estamos hablando de un verdadero tesoro, hoy no solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad. Hay una sola copia de esta obra en el mundo, y cuando decidí lanzar el proyecto y empezar con esta obra, es porque de alguna manera sirve para introducir a las personas en el mundo de los rollos del Mar Muerto, de la comunidad de Qumran, y específicamente de un género literario que por primera vez lo conocimos gracias al descubrimiento de los rollos hace 75 años, que es los pesharim o comentarios, que es un género literario que no tiene antecedentes en la literatura bíblica. Y entonces, precisamente, en su momento también le comenté a Maravillas, y que también se enamoró de este tema, pero no es muy difícil. Maravillas se enamora de todos y de todo. Hombre, de todo, no. De lo que realmente tiene un valor, es de verdad que aporta, y este trabajo aporta mucho. Sobre todo para mí, tanto toda la historia de Qumran, los esenios, los rollos del Mar Muerto, para mí siempre ha sido muy importante. Entonces, para mí es un regalo poder estar participando de este trabajo que está haciendo Adolfo. Bueno, realmente fue con grata sorpresa que lo lanzamos en la Cumbre Magdala, y me pasé los días firmando. Sí. ¿Sí? Al pobre. Sí. No, yo me sentí muy honrado justamente que la gente pudiera encontrar tanto interés, porque dije, en última instancia fue pensando en eso, en el público. ¿Sí? Acabo de regresar ahora de una gira por América Latina, truncada lamentablemente por el fallecimiento de mi mamá, pero alcancé a estar en Lima, estuve en República Dominicana y en México, por lo menos un poco de los días de la programación, y realmente también la gente se sintió muy satisfecha, ¿no?, con esto, de este proyecto, y eso, entonces, esa es la razón por la cual va a ser la gira específica en España para la promoción de este libro. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, tanto la formación de Eva María Magdalena, que es para mí una obra maestra, igualmente, ¿vale? Y este libro, El Pecer Habacuc, el comentario de Habacuc, que es también un tesoro muy interesante, porque nos habla un poquito del maestro de justicia, el maestro de mentira. Bueno, hay partes muy interesantes, por lo menos que a mí me tocan mucho. Os lo recomiendo muchísimo. El profesor está agotado porque ha empezado con muchos cursos y demás. No quiero quitarte más tiempo, Adolfo. Solamente vamos a abrir un espacio de 5 minutitos si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si hay alguien que también tomó el curso, que creo que veo alguna cara por ahí, quiere compartir cómo lo vivió, qué le aportó esta formación de Eva a María Magdalena, también puede. ¿Vale? Y después por ahí, de manera concreta, avisarle a la gente, ¿no?, sobre las fechas del curso, ¿no? Exacto. Y cómo va a ser la dinámica. Exacto. Bueno. Empezamos el día 27 de septiembre, ¿ok? Tendremos a las 8 de la tarde de hora de España un encuentro con Adolfo. Y En vivo. En vivo y en directo. Lo vais a tener para vosotras y para vosotros. Y más tarde, bueno, ese mismo día ya se van a abrir los módulos para que podáis ir viéndolo, ¿vale? Para que podáis ir también digiriendo toda la información y asentándola.
todas las dudas y preguntas que vayan surgiendo las vaya anotando, porque tendremos otro encuentro el 27 de octubre con Adolfo, donde va a responder todas las dudas y preguntas que tengáis, que hayan surgido, porque van a surgir. Y también os digo, se mueve mucho por dentro. Es un trabajo también interior, sobre todo para la mujer. A mí tenía sentimientos encontrados, luego hablaba de otros textos y ya parecía que me tranquilizaba, pero es algo que nos mueve a la mujer muy, muy por dentro. Además que nosotras somos más emocionales y nos toca más de lleno, ¿no? Entonces, os invito a que lo viváis, porque de verdad es increíble, es precioso y maravilloso esta formación. Dudas, preguntas que tengáis, ya sabéis que os podéis dirigir a la universidad a través de email, a través de WhatsApp, nos podéis llamar, que os vamos a atender con todo el cariño del mundo. Y ya sabéis, personas que estén en Latinoamérica, sea del país que sea, que nos llamen para adaptar el curso también a su moneda, ¿vale? Y dudas, preguntas, a ver qué nos dicen, bien en el chat o bien podéis levantar la mano y activamos el micro. Nos dice Noemi, muchas gracias, profesor, por regalarnos esta joya y siento mucho la pérdida de su mamá. Gracias. Dulce María nos dice, siempre es un placer escuchar al profesor Adolfo, mi más sentido pésame por el fallecimiento de su mamá. ¿Es necesario tener conocimientos bíblicos previos para realizar el curso? Era justamente había pensado qué otro comentario podía hacer. Y esto es algo muy importante y agradezco la pregunta. ¿Quién la hizo? Dulce María. Ok. Gracias por esta pregunta, porque te adelantaste. Este curso no exige ningún conocimiento previo. Es decir, precisamente por saber lo complicado del tema, una de las cosas a las que le he dedicado muchísima atención, y solamente los que han participado pueden reconocer si realmente tuve éxito o no, es que la idea era ir construyendo con ustedes, con los participantes, el conocimiento. Es decir, yo no presupongo nada. Cada tema lo presento, cada libro lo explico. No es que ustedes tienen que conocer sobre la literatura bíblica o tienen que conocer qué es el libro de Proverbios o qué es el eclesiástico, no. Como dije, es una oportunidad para que ustedes lo conozcan. Así que en ese sentido, esa es mi obligación. Y si no tuve éxito, obviamente es mi fracaso. En este sentido, yo diría que el objetivo del curso es cumplir realmente el significado original de la palabra pedagogos. ¿Qué era el pedagogo en la Grecia clásica? Era la persona que tomaba al niño para llevarlo a la escuela y lo llevaba de la mano. Y yo de alguna manera lo que traté en el curso, y aquellos que por ahí lo tomaron por ahí pueden comentar esa experiencia, eso es lo que traté de hacer. Yo los tomo a ustedes la mano y los voy conduciendo por esos caminos a veces bastante confusos del mundo bíblico, de la investigación, y en la medida de lo posible trato de abrirles camino. ¿Sí? Y creo que en este sentido, por lo menos con el curso en su primera versión, creo que la gente sintió que realmente es eso. No fue construido para los que conocen, sino precisamente para los que no conocen el tema. Así es, así es. Bueno, María Isabel dice que se apunta, ya está, anotada, ¿vale? Y también nos pregunta que cuántas clases se dictarán en el curso. Son 8. 8. No, si no recuerdo mal, son 8 encuentros. ¿Sí? Es decir, por un lado, no quisimos extenderlo de manera artificial. Tampoco quisimos simplemente que sea un curso muy breve, porque entonces no alcanzamos a desarrollar los temas. Y otro punto importante, cada encuentro es un módulo diferente. Y eso les permite que ustedes pueden ir avanzando con el curso. Y no es, por ejemplo, que en el encuentro 6 tienen que recordar lo que se dijo en la clase 1, porque si no, no entienden la clase 6. No, la idea es que es una unidad temática en sí misma, que tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un final, que obviamente se van articulando cada una de las clases, pero las clases tienen un valor independiente en ese sentido. Y la idea también es para un poco ir variando la temática y también, como dije, ustedes se van moviendo en el tiempo. Comenzamos con las tradiciones más antiguas, como es con las tradiciones sobre Eva, y terminamos
por lo menos en los marcos de este curso, con una figura estelar como es María Magdalena del siglo I de nuestra era. Sí, se lo voy a mostrar un poquito, voy a compartir pantalla, ¿vale? Tenéis toda la información en la página web, ahí os han colocado en el chat también el enlace para ir directamente. Y aquí podéis ver en cada módulo lo que se va a trabajar, ¿vale? Empezamos con Eva, el pecado y la serpiente, Ruth, la Moabita, una polémica religiosa, Esther, vamos a trabajar la idea de la mujer en la literatura, la historia de Susana, Judith, el ideal de mujer en Filón de Alejandría y Flavio Josefo, que son dos grandes historiadores y que es muy rica la sabiduría que nos pueden aportar. Y como último módulo, María Magdalena a la luz de los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran. Es decir, el último encuentro realmente yo diría que es el finale de este proceso intelectual, y entonces, como siempre, los temas que yo sé, si yo fuera el público, esperaría que hablaran de esos temas, es al final, porque no solamente era para, digamos, crear tensión desde un punto de vista dramático, sino que no hay manera de entender a María Magdalena en el siglo I y los rollos del Qumran si no tienen ustedes una perspectiva de siglos de historia sobre las mujeres. Y por eso traté de verlo en ese marco, y obviamente los temas hablan por sí mismos. Pero como dije, no me tienen que creer a mí. Exacto. Cuando lo disfrutéis, cuando lo viváis, ya luego cada una dará su opinión. Vale. Contaremos con el curso PDF, no hace falta PDF, ¿vale? El profesor hace una aportación maravillosa, va poniendo todos los textos, se van viendo, no hay nada que diga que no esté, que lo estéis viendo en pantalla, así es que yo recomiendo que cosas que os llamen la atención, que os muevan por dentro, sí que las anotéis, porque Pero son lo que creo, conciencia. perdón, Maravilla, pero lo que creo que sí que hay que aclarar, que obviamente es el resultado, yo tengo derechos intelectuales sobre los materiales y ustedes no pueden simplemente bajarlos, ¿sí? Para después simplemente difundirlos. Obviamente no es justo y están protegidos por derecho como cualquier otra obra de cualquier autor. ¿Sí? Exacto, sí, como ¿Sí? todo lo que hay en la universidad. Eso. Exacto. Entonces, podéis ir cogiendo vuestros propios apuntes, ver qué os mueve, porque lo interesante es ver qué os mueve, ir a esos textos que hace referencia Adolfo en el curso, que están en la Biblia, o, por ejemplo, el trabajo de Flavio Josefo, también no hace referencia a ciertos libros que él ha escrito y que, bueno, es interesantísimo. Yo los estoy estudiando ahora y la verdad os puedo decir que cada frase, es que qué más interesante, ¿no? Entonces, no solamente va a hacer este curso, sino que os va a dar un material súper rico para aquellos que queréis seguir profundizando, investigando, que para mí eso también tiene muchísimo, muchísimo valor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario o inquietud? Nada. Nada, nos dice Nuria Jiménez que gracias por este encuentro y que siente mucho la partida de su mamá y que muchas bendiciones. Así es que bendiciones también para todos. Gracias, Adolfo, como siempre, por estar aquí, por compartirnos en la Universidad de Conciencia, Sabiduría, Flor de Lis, que sigamos expandiendo conciencia, que ampliemos esos conocimientos de nuestra historia, de por qué estamos aquí y sobre todo de hacia dónde vamos, porque también todo lo que nos ocurre en el pasado es necesario saberlo para, primero, no repetir los mismos errores y segundo, para saber evolucionar. Y también ahí en esta formación de Eva a María Magdalena, pues tenemos la capacidad de ver cómo ha evolucionado, ¿no? Un poco el mundo, la mujer en los diferentes momentos que se narran la historia de cada una de Bueno, y estas. si ya de agradecimiento estamos hablando, soy yo el que también me siento muy agradecido, Maravillas, por abrir el espacio en los marcos de la universidad y por tu intermedio poder llegar a tanta gente que por lo menos descubran este nuevo mundo y estos nuevos horizontes intelectuales. Los saludo, bendiciones desde Jerusalén y nos encontraremos entonces el día 27, ¿no? Exacto, el día Adiós. 27 de Buenas septiembre noches desde Jerusalén. a las 8, ¿vale? Gracias, Adolfo. Muchísimas Adiós, gracias adiós. y bendiciones a todos. Chao, chao. Adiós.